de ir al... No te pongas nervioso grabando esto. Rafa, todavía no te escucho nada. A ver. A ver qué puede estar pasando. Ahora sí. Creo que es el Rafa, ¿no? ¿Soy yo? No, yo te escucho, Rafa. Yo te escucho bien a vos, L, y a Rafa trancado. El Rafa te está trancando un poco. Rafa está El trancado video de se tranca de imagen. Rafa, pero el audio no. Mm. Por lo menos acá. ¿Ahí? Hola. Rafa, ¿vos me escuchás? Yo te escucho, sí. ¿Me escuchás bien ahí? Ahí sí, a ver. Ah, bien. Bueno, decía que primero agradecerte haber aceptado la invitación a este rato acá de compartir con nosotros el curso. Hay alguna gente que también no es del curso de Proyecto Ericio Básico, el taller. Particularmente nosotros estamos trabajando sobre la vivienda colectiva en el segundo semestre, en los dos cursos de Proyecto Edilicio. Y bueno, nos hemos encontrado, por suerte, con algunos ejemplos que en la zona en la cual hemos estado trabajando se destacan como buenos proyectos en este contexto de la producción de vivienda NB, que si bien ronda el número son cerca de 20.000 viviendas que se han construido bajo el amparo, algunos proyectos nos parece que sobresalen y por administrar ese contexto, por manejarse en ese contexto. Y bueno, en algunos de esos ejemplos vos estás atrás de ellos, así que nos interesaba como siempre apuntalar el proceso de proyecto a través de traer gente que está haciendo efectivamente, que está construyendo, que está administrando todas las distintas demandas, está llevando a cabo proyectos en el marco Vos simplemente después pueden entrar a la página del estudio de Alfonso, pero Alfonso Cabrera está a cargo de un estudio de arquitectura que tiene pocos años, en realidad antiguamente formaba parte de otro estudio que era Open Studio, ¿no? Con Pablo Varesi. Sí, ahí va, así es. A ver, Rafa, déjame ver porque te escucho muy bajo. Disculpen. Dale, tranquilo. Pero tengo un segundo. No estoy. Te escucho muy bajo y no me andaba los auriculares. ¿Me escuchás mejor ahí? A ver ahí. ¿Ahora me escuchás bien? No, te escucho con el audio de la compu y acá hay mucho ruido, pero está. No sé por qué no andan los auriculares. Olvidémonos. Sí, Rafa, es así. Hace unos años trabajaba con Pablo Varesi, el estudio se llamaba Open Studio, y hicimos varias cosas, y bueno, y ahora estoy como, en realidad, trabajando, no, digamos, nunca trabajás solo, ¿no? Pero sí me voy asociando, digamos, según el trabajo. No tengo un socio pleno. Bien. Eh, Vos
sos de generación 96, ¿no? Si te recibiste en el Sí, 2006. sí. O sea, ahí va. No, porque en realidad, como metiéndome un poco en la página, eh, yo me marqué algunas cosas que creo que efectivamente después se verifican en las búsquedas de los proyectos, de las obras, eh, como esta relación con la técnica, digamos, que tiene relación también con el tiempo de construcción, ¿no? Que los proyectos sean como del tiempo en el cual estamos viviendo, que mejoren la ciudad, digamos, por más que sean proyectos que se hagan en un predio, en un parcelario, por más mínimos que sean, de todas maneras que terminen construyendo una mejor ciudad. Y también siempre como esto que compartimos de la arquitectura como a demanda, ¿no? De los proyectos a demanda de un cliente determinado, de un sitio determinado, de un tiempo. Me parece que el proyecto como respuesta a eso administra todo el tiempo esas demandas y bueno, me parece que estaba bueno poder meternos, fichar algunos de ellos, algunas de las obras que nosotros conocemos del estudio de ustedes, pero verlos como efectivamente como proyectos y que vos nos contaras efectivamente qué hay detrás de esas decisiones que a veces hablando con los proyectistas está bueno y como proyectistas aparte, tratar de entender cómo algunas decisiones luego se plasman en la realidad o de alguna manera poder ver como un poco más el tras bambalinas, digamos, de alguna de las obras que inclusive las vemos a través de una reja. Entonces, por eso me pareció interesante lo de esta conversa, de traerte, que pudiéramos compartir un rato. Seguramente vos puedas compartir pantalla y Ahí va. presentar la obra del estudio. Sí, Después, eso que decías al principio, recién, hay un tema con los proyectos y cuando bueno, nunca te llega un encargo muy redondito, ¿no? Pero siempre, al principio, justamente no lo ves como que puede salir algo interesante o que vos podés llegar a elaborar algo, pero me parece que, que eso ese camino hay que irlo generando. ¿No? Y hay veces que se abren, en el proceso se abren eh, trabajando y buscándole, no sé, opciones, se empiezan a abrir oportunidades como para hacer cosas que no, a priori parecería como que era un proyecto muy chato, algo, no sé, una ampliación de no sé, una carpintería, y bueno, y ahí empiezas a ver que se pueden abrir algunas posibilidades y de eso terminar siendo algo bueno, que al fin es tratar de que con algo de responsabilidad aporte a la ciudad y bueno, y uno también cuando lo estás haciendo te entusiasma, ¿no? Porque eso también es fundamental. Bueno, lo que puedo hacer es lo que decía Rafa, compartir pantalla. Es una lástima que estoy escuchando medio bajito, pero no sé, me olvido de esto de los auriculares, no sé por qué no andan, pero bueno, escucha bien igual. queda en eso. Vos se Comparto escucha bien. pantalla y les muestro. Bueno, acá un poco lo que armé es mostrarle tres proyectos que son el edificio San Martín, el edificio Juanico y y las tres triplex de Malvin. ¿Tá? No sé si ven el cursor ustedes, ¿ven bien? Está, perfecto. Bueno, el edificio San Martín es un edificio que está en el barrio La Aguada, está en la calle, bueno, San Martín, tiene una orientación este, y bueno, es un edificio que se conforma de planta baja más 7 niveles, más una azotea que tiene un parrillero abierto. Bueno, la planta baja tiene un acceso vehicular, los estacionamientos son a cielo abierto, es una cochera que está atrás, después está el acceso al hall y bueno, el núcleo de circulaciones. Y este volumen acá son los tanques de agua y toda la parte técnica. Después, en este proyecto pudimos usar una planta tipo que se conforma de
2 unidades, una de un dormitorio y otra de 2 dormitorios. ¿Tá? Y estas son las 2 pasantes, esta es la de un dormitorio con la cocina integrada, interior, y esta es la de 2 dormitorios con la cocina abierta para el frente. Después arriba lo que les decía es un parrillero abierto, que tiene una terraza, que acá es una zona de tendedero y acá la zona de parrillero. Bueno, contarles un poco que el rol del estudio acá era la época que estábamos trabajando con Pablo Baresi, con Open Studio. Y bueno, con Pablo veníamos hace tiempo buscando de alguna forma agrandar escala a fuerza de factibilidades y concursos. Hicimos una época que como que invertimos mucho en hacer factibilidades, la mayoría a riesgo, que nos llevaba un montón de tiempo, y bueno, veíamos que algún conocía tenía algún terreno, íbamos, hacíamos una factibilidad, y se la presentábamos, y bueno, estábamos en eso, y cada concurso que aparecía nos presentábamos, y bueno, ese proceso en un momento parecía que no daba mucho resultado, y bueno, y en un momento nos llaman, eran 2 amigos que estaban para jubilarse, y bueno, que uno de ellos tenía un terreno, y eso es lo que les decía al principio. Al principio parecía medio bolazo, porque ellos no tenían ninguna experiencia en hacer un edificio, y de repente vienen y nos dicen a nosotros, que tampoco teníamos una experiencia directa en hacer un edificio. Sí, los 2 habíamos trabajado mucho en estudios, en empresas constructoras, pero no un edificio nuestro, ¿no? Entonces, bueno, empezó un proceso que de alguna forma llevó, también es otra cosa que está buena contar, que no fue que empezamos de un día para el otro, llevó como un año, ¿no? Entre factibilidades, entre que ellos se convencían que se podía hacer, llevó como un año. Al final, bueno, se nos convencimos y arrancamos. El proyecto está, cuando el terreno, digamos, está en lo que les decía, en la calle San Martín, que ahora va a llegar la foto de lo que era. Bueno, esta que está acá es donde está el edificio, ¿no? La casa vieja. La calle San Martín, en ese tramo, que son como 4 o 5 cuadras, en ese momento estaba súper deprimido. Me refiero a que eran muchas casas viejas abandonadas, era como un tramo bastante de pasaje. Entonces nosotros, que veníamos a hacer un montón de factibilidades, le dijimos, ¿por qué no venden ese terreno y se compran otro en un lugar mejor? ¿No? Porque veíamos que iba a ser difícil vender ahí, ¿no? Construir, se construye lo mismo en todos lados. Y ellos, bueno, la visión de ellos era que ya tenían el terreno y que querían hacer el edificio ahí, y punto. Y ellos tenían una visión, son 2 veteranos que digo, con bastante buena visión, ¿no? Y tenían la impresión de que había mucha gente que vivía en ese barrio, que no se quería mudar del barrio, pero sí quería vivir en un apartamento nuevo, o bueno, un apartamento, y que no había oferta de eso. Bueno, igual también había una cosa, que había un edificio de Campiglia que se estaba construyendo en ese momento, que eso también a ellos les daba un poco de confianza. Entonces ahí, bueno, arrancamos con el proyecto, ya con las etapas clásicas de estudio, de arquitectura, ¿no? Anteproyecto, proyecto, dirección. Lo primero que hacemos siempre en las factibilidades, y bueno, cuando arrancó esto, es el tema de sacar cuánto es el mayor aprovechamiento de ese terreno. Entonces, ahí lo que muestra es que se podía sacar 2 torres, se podían hacer 9 niveles de altura, como 24 unidades. El tema es que, porque justo estaba el plan GOES que permitía esa altura, que era bastante, bueno, que en la normativa era 16,5, pero el plan GOES te llevaba a 27. El tema con esto es que, bueno, la inversión, el monto de la inversión se iba muy alta, y además ellos querían un proyecto como para arrancar un edificio simple. Entonces esto ya era una inversión muy alta, y también teníamos que hacer subsuelo, con el tema de que las dudas que nosotros teníamos del barrio y la limitante que ellos tenían de capital, y bueno, que todos queríamos que fuera relativamente simple para ser el primero, fue que lo fuimos ajustando y llegamos a esto. ¿Por qué llegamos a esto? A este edificio no es caprichoso, digamos, este esquema, este volumen.
llegamos a esto porque por los estacionamientos, básicamente, porque los estacionamientos en este tipo de edificios condiciona mucho, ¿no? Entonces vimos que a cielo abierto, para no tener que hacer subsuelo, vimos que entraban 7 lugares de estacionamiento. Eso nos permitía hacer 14 unidades. Y bueno, como vimos también, empezamos a estudiar el ancho del predio, que tenía 8 metros, que es bastante angosto. Lo que nos entraba era una unidad de un dormitorio y una unidad de 2 dormitorios, que es un poco lo que está acá. Estaba tratando de, igual con una profundidad de edificio bastante grande, pero ahí nos quedaba bastante aprovechado el terreno, y bueno, la factibilidad daba bien, que es lo importante, con esa... Estos son los gráficos para que vean como de factibilidad, que son súper esquemáticos, pero bueno, sacan... Este es el gráfico mismo de la factibilidad de este proyecto. Sacan las áreas y bueno, la distribución. Acá recién, en esta instancia, es como que empezamos nosotros a ver, cuando se termina, digamos, la cáscara del bicho, el volumen, cuántas plantas, cuántas unidades, es cuando empezás también a ver las intenciones que tenemos y qué podemos meter como para que quede bueno el proyecto. Una de las cosas que queríamos era que la planta baja tenga una transparencia, tenga un atravesamiento entre el peatón que va caminando y el fondo, aprovechando que como está a cielo abierto, la cochera del fondo, que entra mucha luz, entonces que la vista esto de que haya un atravesamiento, ¿no? Que no haya un paredón, sino que la vereda se meta un poco, y eso es una de las cosas que desde el principio quisimos. Después, que sea lo más libre posible, y también en el hall queríamos que fuera también con el mismo concepto de atravesamiento. Acá tuvimos un temita en la obra, que este cerramiento que está acá, que está dibujado vidriado, pero en realidad no terminó siendo vidriado, porque la técnica de bomberos nos dijo que eso es una anécdota, pero que está bueno que vean que hay cosas como hay cosas que influyen en el proyecto que son totalmente ajenas y nunca te las esperás. Los de bomberos, cuando estábamos en el proyecto no nos dijeron nada, pero cuando estábamos en la obra nos dijeron que entre el estacionamiento y el hall no podía haber una superficie totalmente vidriada. O el vidrio salía, no sé, salía a la mitad del edificio, porque tenían que ser como 5 vidrios. Entonces ahí tuvimos que poner muro y dejamos una parte sola de vidrio. Este es el hall mirando para adelante, y este es el hall mirando para atrás. Entonces acá esta parte es todo, digamos, lo que se ve atrás, ¿no?, de este tótem, es todo muro, una puerta cortafuego y después un vidrio fijo. ¿Tá? Después, bueno, las intenciones que teníamos en las unidades era bueno, que fueran pasantes, que tuvieran ventilación cruzada, todo lo que queremos, además con la orientación que es este-oeste. Bueno, nos parecía que lo pasante era mejor para que sean parejas con el tema del sol, ¿no? Que tenga sol de mañana en estos ambientes y sol de tarde, y que sean parejas las 2 unidades. Digo, lo opuesto sería tirar una unidad toda para el frente y otra para el fondo, entonces una tendría sol todo de mañana y otra todo de tarde. Y bueno, empezamos a ver ese tipo de cosas. El 8 metros nos permitía tener la cocina. Podíamos tener dos livings de 3 metros y poder meter la cocina. Acá, que en esta unidad de 2 dormitorios estaba bueno tener una cocina exterior. Después, no sé si me olvidó algo de esto, pero bueno, después empieza el tema con Rafa el otro día me decía, ¿dónde están como los huecos para poder proyectar o poder hacer cosas que uno lo entusiasme, ¿no? Y en estos edificios la fachada puede ser un lugar donde se pueda llegar a hacer eso. Cuando empezamos a pensar en la fachada con Pablo, estábamos nosotros muy colgados con una piel. Queríamos que la fachada sea una piel que sea dinámica, que se mueva, que proteja del sol, que lo pedía la intendencia. Le estábamos pidiendo bastantes cosas, y con Pablo habíamos hecho hacía poco un concurso para la Intendencia de Florida, que era una especie de centro cultural, y habíamos propuesto que, bueno, que no se falló, no se armó el jurado, fue todo un desastre eso.
habíamos quedado muy contentos con el concurso, con el proyecto que habíamos hecho y bueno, quedó en la nada. Entonces habíamos hecho una piel de ladrillo que bueno, que cambiaba, que generaba esos efectos de piel, de que generamos un dibujo con la misma piel. Entonces dijimos, bueno, vamos por este lado a tratar de aplicarlo acá, ¿no? Al edificio este. Esta fue la primera imagen que sacamos del edificio y bueno, empezamos a ver que estaba bueno, pero había un montón de problemas, ¿no? De problemas técnicos, de cómo solucionar, que era muy distinto al otro, esto es un edificio que va a tener mucho viento, nos quedaba colgado el tema de que todavía no estamos protegiendo la parte solar, teníamos que meter otro elemento más como para hacer la protección solar que pide la Intendencia. A los dueños, a los inversores no les llevaba algo contemporáneo, al revés, lo llevaba a algo clásico, ¿no? Entonces era como que nosotros hacíamos todo un esfuerzo para tratar de dar una reinterpretación al ladrillo y no sé qué, y ellos veían algo súper clásico ahí, súper aburrido, y bueno, todo llevó a que teníamos que hacer un cambio grande, y ahí fue donde empezamos a jugar con estos postigones de acero, con elementos verticales, que bueno, que ahí sí, bueno, ellos quedaban contentos, porque es una imagen toda blanquita, bastante moderna, obviamente tenían millones de dudas, y a nosotros nos servía, que gran parte de lo que buscábamos lo respondía, ¿no? Todo el tema del movimiento, la protección solar que pedía la Intendencia, el cambio que tenía de noche, de día, la identidad, bueno, jugar un poco con eso de realmente tomar la responsabilidad de ser algo contemporáneo, tratando de siempre tomar referencias de cosas que ya están hechas, ¿no? Porque esto no es nada, de alguna forma no es nada, es una, digamos, una reinterpretación de cosas que ya están. Y bueno, ahí nos topamos con algunas cosas técnicas que está bueno contar. Los postillones son de acero común, pero están bañados, son en galvanizado caliente, se hace un baño galvanizado caliente, pues nos parecía que era bastante irresponsable dejarles el hierro pintado con un fondo y un esmalte que se iba a oxidar al toque. Entonces, bueno, convencimos a los dueños que era una inversión que después les iba a ahorrar dolores de cabeza. Y bueno, y después está, no sé si ven este detalle de acá, lo que quisimos hacer es también que no se vea tanto los rieles. Están colgados arriba con un carrito y abajo es una guía nomás. Y bueno, lo que hicimos fue en la losa hacer una hendidura como para que queden más limpios a la hora de verlos. Esos son todos detalles que cuesta convencer a la empresa constructora, cuesta convencer a los dueños, pero es que una cosa que pensaba cuando estaba pensando en esta charla, hay algo que a mí me ha pasado siempre, es que toda la realidad va a tratar de que cuando vos tenés estás haciendo un proyecto y querés que sea simple y potente, toda la realidad va a ir para el otro lado. Va a tratar de que sea ruidoso, de que haya elementos, de que haya recovecos. El dueño te va a decir que no, porque la cocina tan lineal, si yo quiero no sé, que sea en L, así miro para afuera, todo el tiempo va a ser eso, ¿no? Entonces cuando nosotros proponíamos estas cosas, como un rebaje en la losa, y bueno, y el ingeniero nos decía, bueno, pero ahí tenés que ver cómo pones y no sé qué, y se complica, y la empresa constructora también, y bueno, y hay veces que hay luchas ese es el cliché, ¿no? De que hay que elegir un poco qué luchas dar, y que eso no, es bastante un huevo, pero que bueno, en este caso era esa, ¿no? Porque queríamos una fachada como súper limpia y era el único detalle así, en ese sentido era ese. Y bueno, hay una cosa que también estaba bueno compartir, es que en estos tipos de elementos que se diseñan bien específicos, que es más que nada en herrería y en carpintería, está buenísimo ir al taller cuando se están haciendo, cuando se están empezando a hacer, porque ahí tenés una posibilidad de corregir o ver oportunidad de ver, no les digan aluminio porque es mucho más rígido, pero cuando estás en herrería y en carpintería, si es algo muy estándar, no, pero si es algo que más o menos el herrero no hizo 1000 antes, está bueno ir. Y ahí es eso, es como un elemento de oportunidad, es una opción una instancia de oportunidad como para corregir y ver cosas.
acá fue una visita que hicimos, acá se ve lo que es el carrito, ¿no? Que no tiene nada, se va y se compra en una herrería, no tiene nada de raro. Acá lo que les decía, el riel y el carrito dentro del riel, y ahí directamente va colgado el postigón. ¿Tá? Y acá son todos los elementos eh, que están como prontos para ir a galvanizar y armar. Y bueno, así queda después todo ese esfuerzo un poco a ver, con Pablo que hacíamos, bueno, vos llamás al inversor y lo tratás de... No, ahí va, esto es una cosa que también me acordaba. Los inversores estuvieron hasta último momento queriendo poner toldos en la fachada, toldos de tela, pero hasta último momento. Y hasta, no sé, y entonces ahí con Pablo decía, bueno, lo llamás vos, lo llamo yo, ¿qué le decimos para convencerlos? Y los argumentos eran bravos, porque esto obviamente salía mucho más caro, ¿no? Y bueno, el argumento era bueno, que iba a quedar el edificio mucho mejor y que la gente se daba cuenta cuando las cosas eran buenas y que lo iban a poder vender mejor y que iba a salir. Y ese era el argumento y costó. Estos señores son bastante, digamos, que eso lo ven, ¿no? Igual les costó mucho porque sale mucho más caro que ponernos todo el Ponti. Bueno, si quieren paso al otro. Ponchi. Sí, Rafa. Eso es un proceso de meses, ¿no? De tiempo, digamos. Vos lo contás resumidamente, pero son infinidad de reuniones. Después que se sale la viabilidad, en realidad todas esas peleas son meses y meses de prueba, ¿no? Claro, eso es lo que un poco, claro, trataba de transmitir al principio, que de alguna forma uno tiene que ir armando eh, digamos, el proyecto. Y eso es, como decís, esa base de reuniones y reuniones. Y bueno, y a veces tampoco uno sabe qué es lo mejor, ¿no? Porque hay veces que te vas al carajo y el presupuesto se va al carajo, ¿no? Nosotros, en todas estas cosas, suponete, en los postigones estos, nosotros encontramos, el presupuesto de los postigones era, el primero que teníamos era el doble o más del doble de lo que terminó saliendo. Nosotros empezamos este tipo de cosas te llevan mucho más laburo y el cliente no te paga más por esto, ¿no? Los honorarios son los mismos. Pero claro, nosotros empezamos a pedir presupuesto de otros herreros, empezamos a ver esa posibilidad, ¿no? Y bueno, encontramos un herrero que era un tipo que con mucha maña y que sabía mucho y que hacía los procesos más simples que los otros. Y bueno, y abarató muchísimo. Y bueno, y ahí llegamos a un precio que sí, salía como 3 veces más todos los Ponti, pero bueno, el anterior salía 6 veces más, ahí no teníamos chance. Pero es así como decís, es como, son procesos súper trabajosos que después cuando se terminan y está el resultado, está buenísimo, ¿no? Pero sí, ahí siempre estás en el borde bueno, de si tirar más para que salga buenísimo o dejar que salga nomás, ¿no? Y que no esté tan bueno y tal. Pero en estos proyectos medio grandes me parece que ahí va una cosa que es importante, creo. En estos proyectos que son como más urbanos, digo, que tienen un peso más urbano, yo creo que hay que plantarse en que nosotros somos los que sabemos, no con eso de pedante, ¿no? Pero frente a un cliente, si es un cliente de una casa, vos tenés que ceder mucho más, una casa particular, una familia. Es un edificio que apartamentos se van a vender. Me parece que ahí el rol nuestro es más pesado, ¿no? Porque el tipo no se está haciendo su casa, se va a representar a él. Entonces, es como nosotros tenemos que tomar esa responsabilidad de a ver qué es mejor para la ciudad y qué es lo que está pasando en ese momento y qué es lo que pasa en el barrio. Y creo que sí, que eso es importante, ¿no? Como tomar esa responsabilidad y bueno, y de alguna forma pelearla, ¿no? Porque desde ese, como digamos, de asumir ese rol, que capaz que lo que les decía, si una familia se va a hacer una casa, bueno, vos tenés que ceder mucho más porque, bueno, es su casa, ¿no? Quiere la fachada de ladrillo, bueno, la cubierta de 2 aguas, bueno, eso tratar de convencerlo de que no, pero, no, mentira. Pero bueno, cuando es un edificio, me parece que eso que les decía, pesa más digamos, la responsabilidad como...
como De todas técnicos maneras, de- se hace. No, que te iba a decir que en realidad de todas maneras el tema de ser para renta también y como esto, como un negocio, también las decisiones de proyecto también tienen que traducirse en una cuestión rápidamente económica, o sea, no puede salir más caro tampoco, o si es más caro debe ser como muy sostenida la decisión para poder argumentarlo adelante de alguien que lo está haciendo como inversión, efectivamente, ¿no? Sí, claro, ahí el elemento económico, es como decís, es como mucho más rígido. Pero bueno, también ahí lo que siempre hablamos, no sé, es bueno, ¿dónde nos vamos a gastar la plata, no? Es tratar de ser, no sé cómo decirlo, si ser hábil, ¿no? Pero bueno, buscar la manera, que es toda fuerza de tiempo, bueno, buscar precios, lo que sea, para que después te quede un resto para poder gastarlo en lo que te crees que va a rendir. Sí, también hay veces, cuando haces una, no sé, una vivienda unifamiliar, el presupuesto es más flexible, pero a veces también es complicado. Pero sí, esto es mucho más rígido, el tema del presupuesto. Bueno, les paso, no sé si ven, ¿están viendo la pantalla? Pues ¿están viendo Juanico? No, ¿No? todavía no. No, está viendo Ah, yo porque también se que se dejó. ve. Vuelvo a compartir. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Perfecto, gracias. Bueno, este es el edificio Juanico, está ubicado en la Blanqueada, esta es Luis Alberto Herrera, esta es 8 de octubre, ya es otro barrio totalmente distinto, es súper dinámico, este sí no había duda de que iba a funcionar. En ese momento se están empezando a construir un montón de edificios nuevos, y, y bueno, está sobre la calle Juanico, que no es una avenida, pero es muy transitada y ya tiene fachada orientación norte. En este edificio es un continuismo un poco con lo otro, con los otros clientes, pero diferente. Estos dos, eh, digamos, veteranos, llamémosle, se asocian con una persona que va a hacer el gerenciamiento del proyecto, digamos, el proyecto como un proyecto global, ¿no? Un proyecto de arquitectura, y con otra persona que está muy vinculada a la inmobiliaria y a inversores. Y ellos entre los cuatro forman un fideicomiso. ¿Tá? Y ahí lo que hacen es captar inversores. ¿Tá? Ahora no es que ellos solo ponen la plata, sino que ellos hacen toda la parte como de nexo y la plata la ponen un poco ellos y otros y arman un fideicomiso. Un fideicomiso es como una sociedad anónima, pero diferente en el sentido que la sociedad anónima justamente no está claro quiénes son, y en el fideicomiso está bien claro quiénes son y cada uno pone una parte y cuando se termina el edificio cada uno se queda con un apartamento. Es como más claro y más transparente. Pero bueno, todavía acá, digamos, no, ahora recién se está como haciendo más popular. Acá en el rol del estudio era dirección y ¿cómo es? Proyecto y dirección. Acá ya estaba solo, no estaba con Pablo, pero bueno, esto lo comento porque es bien diferente también la experiencia de que, digamos, de ser el responsable uno solo o estar acompañado. Eh, Creo que eso tiene obviamente unas ventajas y desventajas. Tiene ventajas que uno puede tomar decisiones, puede sacarse no sé, si tiene una convicción, llevarla adelante, pero tiene la desventaja grande que la responsabilidad no la compartís con otro. Entonces, cuando están las buenas, está buenísimo. Cuando las cosas hay alguna complicación, bueno, mirás para el costado y no hay nadie. Eh, pero bueno, en este caso en particular, me acompañó, empezó a trabajar casi desde el principio, otro amigo arquitecto, Fede Huesco, que trabajó, me acordaba que lo hizo todo a distancia, el proyecto, él estaba viviendo en Irlanda y empezó casi
desde el principio, cuando empezó el anteproyecto. Y bueno, eso fue, no compartíamos responsabilidad, pero sí que fue a la par las decisiones, ¿no? Y estuvo buenísimo y bueno, fue antes de la pandemia y lo hicimos toda a distancia. Y, y bueno, eso ayudó a que cuando miraba para el costado alguien había. Bueno, este edificio, un poco la cáscara de por qué es una torre sola y por qué las cocheras están al final, a nivel de planta baja y no hay subsuelo, esos son los mismos argumentos que el anterior. ¿Tá? Es por un tema de volumen de inversión y para hacer un edificio simple. El edificio San Martín salió bien, entonces ellos querían de alguna forma seguir con ese esquema. Igual usamos la altura máxima, que era 16,5, y bueno, entonces el edificio se compone en planta baja más 5 niveles de viviendas, más más la azotea que tiene una barbacoa. Está bueno, en este caso hubo un cambio con San Martín, en vez de hacer un parrillero abierto, hicimos una barbacoa que salió más cara, pero nos habían dicho como que en San Martín no se usaba mucho por el viento, y bueno, se hizo un esfuerzo para cerrarla, la barbacoa acá, y bueno, y realmente se está usando muchísimo más ahora en pandemia, con unidades relativamente chicas, tener un lugar ahí. Y bueno, y el edificio se compone, son 6 unidades de 2 dormitorios, 6 unidades de un dormitorio, y están un poco como está en este gráfico, en la planta 1, 3 y 5, las de 2 dormitorios, y en la planta 2 y 4, las de un dormitorio. Bueno, esta es la planta baja, tenemos un retiro de 4 metros, después el terreno tenía 10 metros con 5, que ya son un ancho mucho más apropiado como para llegar a tener más cintura para sacar cosas. Después este es el hall, esto es una zona de servicio que está la sala de tanque, la sala de medidores, escalera y ascensor, y bueno, al fondo las cocheras. Acá esto lo que hay son boxes, que cada unidad tiene un box, que eso está bueno, y bueno, y toda esta zona es libre, acá es el acceso vehicular, y acá es una zona como techada libre, que es una cosa que queríamos. Y bueno, después está la planta de dormitorios, también que sea pasante por la ventilación, bueno, tratar de optimizar lo máximo posible los espacios, tratar de darle solución a dónde poner el calefón, yo que sé, que el calefón no esté en un armario en el placar de un dormitorio, de esos detalles que me parece después cuando el uso la gente digamos, lo agradece. Y bueno, esta es la planta de 3 unidades de un dormitorio, una pasante, una todo frente y una contrafrente. Cuando hicimos esto, queríamos, ya hay un momento que no podés hacer todo pasante, y bueno, pensamos que la de contrafrente esta iba a ser la más sufrida, que bueno, obviamente es la más sufrida, pero bueno, tiene como todo una ventaja, que como Juan Nicolás decía, es bastante transitada, es una unidad como súper silenciosa y tiene esa ventaja, ¿no? Bueno, y esta es la barbacoa arriba, que bueno, esto es todo cerrado y tiene una expansión a una terraza bastante amplia, que esto está buenísimo, en el sentido de que ya que había lugar, usarlo. Y también, ya que había lugar, usarlo, no tanto, porque toda esta franja está con pila partida, y para abaratar, no tratar de colonizar esto y dejarlo como algo que acá es una baranda, y que toda digamos, la arquitectura esté, llamémosle así, en el medio, y dejar esto libre. Que eso, bueno, lo que decía, sale más barato y también estaba bueno despegarse un poco de la medianera. Y esta zona es como para tender ropa. Bueno, les contaba, cómo surgió el proceso ya fue mucho más ordenado, las reuniones eran con estos cuatro personas, me fueron mandando, vinieron un día y dijeron, bueno, queremos hacer otro edificio y no tenemos terreno, y bueno, me iban mandando terrenos y nosotros íbamos haciendo factibilidades. ¿Tá? Y bueno, llegó Juanico y todo cerró y empezamos el proceso. Pero les decía, es como cambió pila el cliente, ¿no? Ya estábamos casi que con un promotor y no con 2 personas bueno, que un poco nosotros le enseñábamos y un poco nosotros aprendíamos. Esto, nosotros ya teníamos una experiencia, la experiencia pasada, y ellos también, y además ellos se habían como reforzado, y
y bueno, y era bien diferente a... Esta es la barbacoa que les decía que está cerrada. Bueno, esta es la casa donde está el edificio, la casa que se demolió. Y bueno, cuando ya teníamos un poco la cáscara, que eso que les contaba, que bueno, eran planta baja más 5 niveles, lo obvio fue decir, bueno, vamos a hacer lo mismo en San Martín, un dormitorio y 2 unidades por planta, uno de un dormitorio, otro de dormitorios. Lo que vimos que teníamos mucho más ancho y que esto perdíamos un montón de posibilidades. Entonces surgió la idea de empezar a combinar plantas, ¿no? Entonces, que en una planta tuviéramos 2 unidades de 2 dormitorios, como esta, y en otra planta tuviéramos 3 unidades de un dormitorio, que fue lo que al final sucedió. Una cosa que no comenté en la anterior, pero que define estos proyectos, que ustedes creo que algo estuvieron viendo, es que están por la Agencia Nacional de Viviendas, y una normativa que tenían antes, que ahora ya no está, es que no podían pasar las unidades de un dormitorio, no pueden ser mayores al 50% del total de las unidades. Entonces eso era como, bueno, ¿cómo armamos este puzzle con esta condición, ¿no? Entonces, de alguna forma llegamos a eso, a tener 3 plantas de 2 unidades de dormitorios y 2 plantas de 3 unidades de un dormitorio. ¿No? Al principio, una cosa que estuvo buena el proceso, al principio nosotros lo planteamos así como está en el corte, las dos niveles de las unidades de un dormitorio que sean primer y segundo piso, y después las otras que sean tercer, cuarto, 3, 4 y 5. Porque bueno, pensábamos que toda la parte técnica iba a ser mejor así, porque íbamos a tener una transición sola entre plantas distintas, ¿no? Que es esta. El tema es que en lo que pasaba, que en la realidad cuando empezamos a afinar las plantas, a meterle, a diseñar, nos dimos cuenta que las plantas de un dormitorio necesitaban más área que las de 2 dormitorios, ¿sabes? Que es algo medio sentido común, ya te lo da, pero cuando lo haces, y bueno, era entre 15 y 20 metros cuadrados más. Entonces eso generaba que, bueno, ¿qué hacemos con esto? Al principio nosotros planteamos cosas como esta, de que el edificio tuviera un escalón, ¿no? Que no estábamos muy convencidos, pero dijimos, bueno, si nos plantamos en la parte técnica de que el edificio salga barato, no podemos estar, tiene que ser simple. Entonces, bueno, primero las de un dormitorio y después las de 2. Y bueno, estas son como las primeras imágenes que salieron, que bueno, era un escalón en el medio del edificio, y bueno, nada, Nanzón nos convencía, a ellos tampoco, y ahí surgió la idea que fue de ellos, ¿sabes? Esas cosas que dicen, ¿por qué intercalan las plantas? ¿No? Y ahí es la típica reunión donde te vas y le decís, sí, lo probamos, pero estás convencido de que no va a funcionar y que va a quedar horrible, y bueno, pero como de alguna forma tenés la obligación de probarla, ¿no? Y bueno, lo probamos y con Fede empezamos a buscarle la solución claro, la estructura era complicada, porque era una planta igual, otra diferente, una igual, otra diferente. Entonces, también las instalaciones, las columnas de bajada, es como que se complejizaba todo. Y bueno, la estructura, una de las cosas, la solución que encontramos fue las plantas de 2 dormitorios tenían como una costilla en el medio, que es el muro separativo, que además es una costilla de 20 centímetros, una costilla le llamo muro de 20 centímetros por normativa, y estaba en el medio del edificio. Y las de un dormitorio, en ese medio estaba un dormitorio, acá había otro. Entonces lo que se nos ocurrió es decir, bueno, ¿por qué no rigidizamos estructuralmente en el medio, en las plantas de 2 dormitorios, y las de un dormitorio las dejamos libres? Porque nosotros queríamos como una losa sin viga, como siempre, no sé qué, pero vimos que no teníamos mucho lugar para meter pilares, y no queríamos tampoco que la estructura sea súper compleja. Entonces nos servía muchísimo tener un elemento rigidizador en el medio del edificio. Entonces, lo que usamos fue esta línea como elemento rigidizador. Entonces pusimos en esos niveles una viga invertida y una viga colgada. Entonces que la viga invertida sostenía la losa donde te estabas parando, y la viga colgada sostenía la losa de tu techo. Entonces, acá está como las plantas, el corte, que se ve eso. En las plantas de 2 dormitorios que teníamos ya un muro separativo de 20 centímetros, metimos la
la vía invertida y la vía colgada. Y en las dos dormitorios donde lo precisamos, la losa pelada, no hay nada. Y bueno, esto en un principio decíamos, bueno, hoy por hoy las vías colgadas son más caras, no sé qué. Bueno, empezamos a hablar con la empresa constructora, decíamos, bueno, nosotros hace 10 años hacíamos todo vía colgada y tampoco es que es mucho más caro. Bueno, listo, vamos arriba y salió. Y la verdad que fue una solución que después en la obra no complicó para nada y fue súper simple. Además pudimos meter unos bigorros tremendos, como ven. En este nivel es la viga invertida acá y la viga colgada acá. Y en este nivel de las plantas de un dormitorio, este es el nivel de las plantas de 2 dormitorios, donde está la cocina, y este es el nivel de las plantas de un dormitorio, donde está el dormitorio acá, y no hay ninguna viga ni arriba ni abajo. Bueno, esto además nos dio la oportunidad de generar terrazas grandes en las unidades de 2 dormitorios. Acá también hay un tema de que nosotros teníamos que ellos, los clientes lo tenían muy claro, que teníamos que salir a competir con gente de renombre, con gente de nombre que estaba a la vuelta, ¿no? Que también estaba Campiglia, había edificios. Entonces teníamos que tener un valor agregado porque nosotros no teníamos eso. Entonces el tema del esfuerzo de tener estas terrazas bien amplias iba en ese sentido, en esa dirección, ¿no? Y bueno, la verdad estuvo buenísimo poder generar estas terrazas bien amplias, que son como locales, una expansión del living y que realmente es como un otro espacio al exterior, ¿no? Y bueno, después les quería como hablar un poco de la planta baja, que en este edificio quisimos profundizar como lo que queríamos hacer en San Martín. Fue como que, bueno, ahora sí vamos a tratar de lograr con más extremo lo que queríamos. Entonces, hicimos una planta lo más libre posible, recolectamos todos los servicios y los pusimos en un volumen de hormigón visto, la escalera, el tanque de agua, la sala de medidores, el ascensor, bien esquemático, como un cubo, y después hacer otro cubo, que es el hall, que lo único que separa el hall de del pasaje vehicular y de toda esta zona es el vidrio, pues además al no tener necesidad de que el agua no llegaba hasta acá, no teníamos necesidad de que fuera, digamos, estanca las aberturas, es un vidrio pelado. Y bueno, y después dejar todo libre. Y este espacio era como un deseo de generar un espacio como bien amplio, techado, pero abierto, que haya una transición, de que cuando estés entrando tengas un espacio totalmente abierto, un espacio generoso, techado, abierto, después un espacio cerrado, pero muy integrado. Y bueno, y contrastarlo con algo bien macizo, ¿no? Que era el volumen de los servicios. Y bueno, lo que hicimos, el pavimento que continuara, como para generar esto, el cielo raso que continuara, eh, y, y bueno, y tratar de que esto de alguna forma quedara lo más libre posible. Esta es una foto desde atrás, y bueno, acá tuvimos desafíos por ejemplo, la estructura, desafíos no, tuvimos que tomar decisiones, digamos, si queremos esto, todo vigas para arriba, ¿no? No había ninguna viga que estuviera colgada, todas vigas invertidas. Después otras cosas, otros problemas que nos topamos es con los caños de bajada, con las instalaciones, que bueno, las caños de bajada caían en el medio del hall, ¿no? Y eso es un poco lo que les decía, que todo va a apuntar a que se te ensucie todo. Entonces, lo que hicimos fue trasladar en el primer nivel, trasladar las columnas de bajada. Entonces, como no teníamos problema de altura, hicimos un contrapiso bien alto para poder tener estas transiciones. Esto acá es un esquema, ¿no? Esto no cae acá en el ascensor, sino cae en la escalera. Y eso es lo que nos permitía tener la imagen esa limpia. Y después hay unas columnas de bajada que las metimos adentro de la medianera, que hay una forma de meterlas. Y las otras, lo hicimos en hierro, que se vean, pero bueno, que no estén en el medio del espacio, ¿no? Y eso también requirió como bastante esfuerzo de probar dónde lo hacemos, cómo lo hacemos. Acá están en la obra,
eso tuvimos bastantes reuniones con el sanitario, que por suerte era bastante ingenioso, y bueno, nos permitió hacer eso con un montón de puntos de inspección como para poder hacer ese desvío. Que esto es en el contrapiso de la primera losa. Y después, bueno, contarles el proceso que hicimos en este caso con la fachada. Arrancamos también con esta propuesta de postigones que creíamos que era como lo mejor. Y bueno, en este caso horizontales, porque es fachada norte, para que tape el sol en verano y lo deje pasar en invierno. Y bueno, acá nos topamos con una decisión muy interesante del cliente que en una reunión nos dijo: no queremos postigones. Así, nos metió la plancha y digo: buenísimo la experiencia que tuvimos en San Martín, que la gente les encanta, pero no queremos pasar por lo mismo. Así que ya les decimos que no. Nosotros ahí hicimos una pelea, pero ahí nos dimos cuenta que ellos lo estaban poniendo como premisa, ¿no? Y bueno, fue bravo al principio, porque estábamos como, bueno, para nosotros era lo mejor, generar este espacio, eso ¿no? Entre la piel y el cerramiento vidriado, que bueno, que genera un nuevo ambiente, con la intimidad, todo, bueno, todos los argumentos lo daba, no. ¿Tá? Entonces empezamos a probar cosas un poco desanimados y escépticos, y bueno, empezamos a probar cosas con la baranda, no queda otra. Y bueno, ahí surgió como varias cosas, ¿no? Que seguir con la idea de que sean pocos elementos, ¿no? El hormigón visto, unas líneas bien claras, la baranda como súper continua de lado a lado, después con pocos colores. Usamos la estrategia de que todo lo que sea aluminio y herrería fuera negro, y, y bueno, y eso, lo de siempre, ¿no? Que después todo se ensucia, entonces tratar de que sea lo más simple posible. Eh, Acá hicimos un recurso que estuvo bueno, que hicimos: bueno, ¿quieren cortina enrollar? Bueno, vamos a tratar de que el cajón no se vea. Y eso requiere un esfuerzo grande, porque hicimos un pliegue en la losa solo para eso, ¿no? Y bueno, la empresa constructora nos la llevó, y al principio parecía, cuando estamos en obra, decíamos: estamos haciendo terrible pliegue para esto. Pero bueno, después vale la pena, porque la imagen cambia, porque no tenés un masacote ahí arriba macizo, sino que ya desde la losa sale la cortina, y me parece que eso lo limpia muchísimo, y bueno, nada. Y después empecé a hacer recorridas por pocitos para ver un poco qué es lo que, ¿no? Con este no puedo usar postigones, este justo tiene postigones, pero como acá, como justo no puedo usar postigones, dije: bueno, a ver qué hacían antes, ¿no? Y me topé con un montón de edificios de 50, 60, 70 pocitos, que son edificios que están buenísimos, que tienen terrazas, que son súper simples y todo. Y lo loco, me empecé a ver una baranda repetida, que es planchuela arriba horizontal, planchuela abajo horizontal y redondo, ¿no? Que es como la más típica. Y, y bueno, y es como que casi que no la vemos esa baranda, de tanto que la vemos. Y bueno, lo que le empezamos a hacer en este proyecto fue como pedirle más a esa baranda, ¿no? Hacer como una reinterpretación, pero de algo que ya estaba hecho y de acá en Montevideo. Entonces, bueno, hicimos millones de pruebas, como siempre, estos prototipos, pruebas. No tengo fotos de las barandas que hicimos, pero hicimos varias barandas. Y bueno, y llegamos a eso, a pedirle que la baranda también jugara un poco, que diera un poco de intimidad, también que se mueva según donde la veas, ¿no? Que de frente sea bien permeable. Si la mirás de costado, llega hasta casi un macizo, que acá un poco se ve que cuando la ves de frente casi desaparece, pero cuando la ves de costado es la misma baranda y genera un macizo. Y bueno, son esas cosas que vos decís: bueno, ¿quién lo ve, no? Pero a nosotros nos parece que es como una parte de enriquecer la ciudad, viene también por ahí. Y también había un tema como de alguna forma eh, práctico, que era darle un poco de intimidad a esas terrazas, ya que no podíamos hacer postigones, y que bueno, y que los toldos no nos parecía que solucionaran todo. Bueno, llegamos a esto. Y bueno, Juanico está por acá, Rafa. No sé si No, creo que está bueno, me parece que está bueno el relato, incluso de eso, de los procesos
que va teniendo del proceso de proyecto en realidad, ¿no? Esa permanente búsqueda de la limpieza, también esa cosa de no arrancar de cero en realidad, sino que ya hay algunas cosas de San Martín que se pueden llegar a ver acá, algunas se pueden hacer, otras no, pero en principio hay como que seguramente si veamos una cantidad de viabilidades que tenés en carpeta de proyectos que no salieron, hay muchos Juanico y muchos San Martín metidos ahí en el medio. Totalmente. ¿No? O sea, seguramente todo el aprendizaje que pueda hacerse en esos proyectos que uno hace a riesgo, en realidad están metidos acá, ¿no? Empiezan a condensar ahí. Pero me parece que está bueno, Fungi, el relato ese de efectivamente cómo son estos procesos. Si querés pasamos a ver el de Malvin, el Dale. de los triplex, que es otro contexto, y, Sí. y después Pará, te tenemos hago un un ratito comentario de eso que está bueno, que capaz que está bueno comentarlo. Que eso mismo que decís, hay veces que suponete los muebles de los baños que hicimos en San Martín, que le metimos un montón de cabeza, o yo qué sé, los muebles, o las barras de las cocinas. Acá, bueno, lo que hicimos fue, ahí no le dedicamos tiempo, fue como agarramos lo que ya estaba, lo adaptamos y dale, y le dedicamos tiempo a otra cosa. Es tal cual lo que decís, hay muchas cosas que ya se proyectaron, se construyeron, funcionaron, y bueno, tenés la experiencia directa, eso tal, lo usás, ¿no? O lo usás como un capital del estudio. Y eso también te permite tener más tiempo para invertirle en otras cosas. Está bueno eso porque eso pasa mucho, ¿no? Como no sé, por ejemplo, algo que tienen en común son las losas que se ven más gruesas y de hormigón visto y que limpian. Y bueno, eso, yo qué sé, también está en San Martín, pero de alguna forma es como algo muy que me gusta mucho y es como muy honesto. Y bueno, acá fue también, ¿no? Eh, dale, pasamos para. O la salida esa, lo que mostrabas de la recorrida de Pocitos, o sea, en algún momento cuando el proyecto se tranca y empieza, y uno parece que no puede salir del embrollo ese, ¿no? Y dibujando y probando cosas, en realidad levantar la vista, salir y tener como poder aprender de una cantidad de edificios de otra época, de otro contexto, de otro tipo de unidades, lo que en realidad se enfrentaron al mismo problema que te estás enfrentando vos. Entonces, me parece que tomar insumos de la realidad, no solo de una revista, de un portal, sino en realidad salir a la calle y poder mirar para arriba, me parece que hay una cantidad de cosas que están súper buenas, tenemos una muy buena arquitectura y que podés aprender como de pedacitos de fragmentos de edificios, lógicamente. Sí, tal cual. Eso fue tal cual como lo decís. Fue una recorrida de decir, bueno, ¿cómo estos locos hicieron para que? Porque claro, después cuando empezás no sé cómo decirlo, ¿no? Como a transitar, te das cuenta, empezás a valorar mucho la gente, los edificios cuando los ves que están tranquilos, pero solucionan el problema, ¿no? Y Montevideo, Positos tiene muchos de esos edificios, ¿no? Que los ves tranquilos, pero solucionan el problema y a veces lo solucionan súper bien, ¿no? Entonces, la gente vive muy bien ahí. Y bueno, y eso fue tal cual, la experiencia fue salir a caminar por Positos a ver cómo pasaba, cómo hacían eso y tal, y no, o sea, hay como una vuelta de tuerca tratar en tampoco no quedarte con eso, ¿no? Como exigirle Claro, un poco más. Eh, dale. no, una cosa que iba a decir que me está olvidando, que muchos edificios de esos que veía, después, viendo a ver qué edificios eran, no sé qué, me encontré, no sé, que había edificios de García Pardo, de Sichero, en la Rambla, que hacían esa baranda. Entonces vos decís, bueno, cómo también todo, digo, que no es, que hay una buena arquitectura de verdad y que, bueno, había edificios que no sabía, nunca supe de quién eran y que no importa, pero que hay edificios de gente que le metía ganas y está bueno eso que decís, aprovecharlo. ¿Sí? Bueno, les paso a contar el último, el tercero, yo le llamo Estanislao, cariñosamente, pero son los tres triplex de Malvin. Bueno, este proyecto es bien distinto a los otros. Está en Malvin, esta es Avenida Italia, esta es Concepción del Uruguay, está bien Perdona cerquita. que te interrumpa, pero seguimos viendo el de Juanico. Capaz que hay que volver a Para, compartir o capaz que está compartiendo perfecto. solo Sí, tengo que dejar de y eso. compartir y Ahí compartir está. de nuevo. Gracias.
Ta. Bueno, lo que les decía, este es bueno, el proyecto. Bueno, ahora esta es Avenida Italia, lo que les decía, esta es Estanislao López. Bueno, el padrón está sobre Estanislao López, es norte. Estanislao López es también bastante transitada. Y bueno, les cuento un poco, esta es la planta baja, les cuento medio rápido cómo es los locales y eso, cómo es el proyecto. Son 3 casas que son iguales y bueno, están una al lado de la otra. Esta es la vereda, hay un jardín, entras a un porche, pasás el postigón. En este caso no había forma de que no fuera con postigón. Bueno, ahora les cuento. Hay un porche, esta es una planta súper limpia, el estar, la escalera que genera un hueco hasta arriba de todo, una estufa a leña, el comedor, la cocina, y después salís y hay como una continuidad de la mesada de la cocina que genera el parrillero, y hay un lugar como para el parrillero, un fondo, un baño que le llamó el baño del cabo, porque tenés que salir para ir al baño, y un box. Después en planta alta subís y tenés como el dormitorio más grande para el frente, un baño que está buenísimo que sea compartimentado, se usa mucho, es como que se lleva un poquito más de área, pero el uso está buenísimo que sea compartimentado. Después otro baño que es como para este dormitorio y también que sirve como toilet porque está muy, muy vinculado a la planta baja, y el dormitorio que mira hacia el sur. Y después seguís subiendo y tenés como una planta que puede ser súper libre, que tiene salida para la terraza norte y salida para la terraza sur, y que puede ser un estudio como está acá, o se puede cerrar acá y ser un tercer dormitorio. Bueno, este es el corte que bueno, muestra todas las transiciones esas que les contaba, el jardín, el porche, el living, el hueco hasta arriba de todo, de la escalera, la cocina asociada con el parrillero, el fondo y el bañito. Y bueno, y los desniveles que se generan. Bien. No, acá está, no, les cuento primero un poco cómo se dio este proyecto. Lo que les decía, este proyecto es totalmente distinto. Nace de la necesidad o querer solucionar la vivienda propia mía, de mi familia. Con mi mujer, que es también arquitecta, empezamos bueno, decir, bueno, ¿cómo hacemos? ¿No? ¿Cómo solucionamos esto? Teníamos claro que queríamos usar nuestro saber como para solucionarlo, no comprar algo hecho, sino tratar de alguna forma, bueno, eso. Y empezamos a ver dónde queríamos y bueno, vimos que nos gustaba mucho Malvin y Punta Gorda. También vimos que con esa decisión era bueno, por muchos aspectos, que nos juntáramos con alguien, ¿no? Para optimizar recursos. Y entonces se lo propusimos a un amigo que también es arquitecto, pero que vive en el exterior, decir, bueno, ¿por qué no compramos una casa vieja, hacemos 2 casas o 3 casas, nos quedamos una casa cada uno y la otra la vendemos, o bueno, hacemos 2 casas y nos quedamos con una casa cada uno. Así arrancó esto, ¿no? Bueno, estas son las fotos un poco del proyecto de ahora. Pero bueno, quiero llegar a lo que pasó. Encontramos una casa ahí en Malvin, ya hecha, que llego, así la ven, es esta. Esta casa está a 40 metros de donde está el proyecto de Estanislao, de los triplex. Encontramos esta casa, salía cara, pero vimos que yo hice una factibilidad rápida y vimos que era muy fácil sacar 3 casitas de esta casa, ¿no? Que arriba estaba muy dividido en 3 partes, eran 3 dormitorios que daban al frente igualitos, abajo, bueno, se podía mover, la estructura muy, muy simple, y que acá podíamos sacar 3 casas. Empezamos a ver toda la parte económica y bueno, los números se iban al demonio. Mi amigo podía poner como 2 partes, pero en un momento me llama y me dice, mirá, no llego, ¿no? Bueno, ahí quedamos medio como colgados, porque la verdad estábamos embaladísimos, y en una de esas cosas fortuitas, decimos en una reunión, que cuento a otro amigo,
que estábamos en eso, que se truncó, que no sé qué, y yo nunca me pensé que ese amigo me iba a decir, a mí me interesa. No, ¿cómo me interesa? Pim, pim, pim. Bueno, a los pocos días estábamos ofertando por la casa. Y ahí empezó una puja y, y lo que pasó es que nos ganaron de mano y se la vendieron a otros. Pero con esto nosotros logramos un capital grande que era que estábamos los tres alineados y más o menos queríamos lo mismo, ¿no? Habíamos hecho como un ensayo de lo que queríamos y, y bueno, eso fue un viernes, un jueves, y me acuerdo que empecé a buscar como loco nuevos terrenos o nuevas casas porque eso había que aprovecharlo. Y al día siguiente encuentro una publicación de una casa vieja, un terreno que estaba a 40 metros de esto, que es esta, ¿no? Y bueno, ahí es lo que les decía, estábamos súper alineados, entonces fue como, bueno, vamos a ofertar, lo ofertamos y lo compramos. Eh, ahí todo cambió porque era una construcción todo nuevo, era como súper entusiasmados todos. Y hicimos la primera reunión y les digo, bueno, acá hay como tres grandes paquetes de toma de partido, ¿no? Está la torta, de decir, bueno, una unidad abajo, en planta baja, una en el primer piso, una en el segundo piso, tres casitas, una adelante, dos atrás, y, digamos, partir el terreno longitudinalmente y hacer tres casas que tengan frente y fondo. Y eso fue como que duró nada esa reunión. Todos dijeron, no, nosotros queremos tener frente y fondo, queremos tener... Y bueno, se terminó la reunión, todo buenísimo. El tema es cuando empiezo a encarar el proyecto, porque además ya habíamos comprado, ¿no? el terreno. El terreno era de 10 metros de ancho. Cuando empiezo a encarar el proyecto y lo divido entre tres, me doy cuenta que interior me iban a quedar de 3 metros. Y bueno, y ahí entró todo ese entusiasmo, casi que se transformó en una especie de pánico ahí, y que creo que son esas cosas que hacen que uno tenga que sacar lo que tiene. Digo, que tiene cuando te apretan es como, bueno, entonces empecé a ver cómo hacía para que esa planta baja, más que nada, digo, detecté que era el acceso lo más complicado, que tenías que, de alguna forma, conjugar el acceso con el living y todo eso, porque el living era para adelante, en planta baja era clavado. Y bueno, también me acordaba ahora cuando pensaba en esta charla que en esos días me encuentro con una amiga que es docente de facultad y le digo, che, estoy con esto, no sé qué, y me dice, bueno, mirá, Le Corbusier menos de 360 de ancho no lo considera, porque 360 es el doble de la altura del moblor y es lo mínimo, me dice. Pero bueno, yo qué sé, fíjate, y ahí, bueno, ahí sí que me dejó por el piso queriendo ver renunciar a ver si vendíamos el terreno. Después vi que fui a la unidad de habitacional de Marsella y tal cual, tiene un ancho de 360 las unidades. Y bueno, por suerte me salvaron los japoneses y los holandeses. Qué bueno, que se ve que no le hacen mucho caso bueno, por lo menos esa parte parcial de Le Corbusier, porque no sé cómo siguió. Y bueno, ahí que me agarré un poco de eso, compré libros de casas, de cosas angostas, y bueno, empecé a usar todos los recursos que tenía como para ver que quedara bien. Una de las cosas que nos pedían era que tuviera un toilet en planta baja. Y bueno, eso lo probé en imagen, lo probé en maqueta, en todos lados, y me di cuenta que no podía haber un toilet en planta baja porque taponeaba toda la planta baja. Que la planta baja tenía que ser hiper abierta y transparente. Entonces, bueno, les dije que se lo cambiaba el toilet de ahí por un toilet del Cabo, que bueno, tenía que salir, mojarse, pero bueno, teníamos que salir, mojarnos, pero bueno, que iba a ser mucho mejor. Y el toilet del Cabo funciona bien en verano, en invierno no, tenés que subir la escalera, pero en verano funciona bien. Y bueno, después empecé a ver cosas como que la escalera no tenía que tener contrahuella, tenía que ser súper transparente, cosas como medias obvias, pero que los testeros tenían que ser totalmente vidriados porque teníamos mucha pared, entonces había que vidriarlos al mango. Eh, nada, después la materialidad, tratar de que las paredes sean súper blancas por el tema de la luz. Bueno, todas esas cosas. Y bueno, y una de las cosas que
¿Qué más? No, un recurso que fue súper importante. A mí lo que me sacaba el sueño era entrar a la casa y que tuvieras el efecto tubo, ¿no? Que bueno, en parte nunca lo podés romper del todo, pero porque tiene 14 metros y medio contra 3, ¿no? Pero bueno, esa era mi obsesión, cómo romper el efecto tubo. Entonces un recurso que hice fue, bueno, levantemos, ¿por qué no? Si la altura, tenemos 9 metros ahí, tenemos 9 metros de altura, podríamos irnos un poco más alto, ¿por qué no levantamos el acceso? Entonces esta parte de la casa tiene 3 metros de alto. Es una altura que no estamos acostumbrados, estamos como súper seteados bueno, al 240, ¿no? Obviamente casas viejas, eso sí, pero la producción de arquitectura es muy de 240. Entonces levanté la parte de adelante del living, además que le venía bien, ¿no? Estar en el living, estar espacioso, 3 metros, pero la parte de la cocina la dejé en 240. Y eso genera un efecto que está bueno, porque no solo porque le das más espacio al living, sino que vos cuando entrás ves la referencia de 240 ya y percibís realmente que estás en un lugar más alto de lo común. Que eso me parece que es importante, porque yo lo contrapongo a decir, bueno, que fue una opción en un momento dejar todo de 3 metros. Pero todo de 3 metros, vos no tenías una referencia clara de que eso era 3 metros. Y también tampoco, bueno, la losa al mismo nivel, lo que hacía que tampoco rompías el efecto tubo, ¿no? Entonces, esta diferencia de la altura de las losas me parece que ayudó bastante, o quiero pensar que ayudó bastante a romper un poco eso, y que el espacio sea agradable. Después otra cosa que hice fue eh, que usar la escalera como realmente un hueco de luz, ¿no? Y bueno, que siga, que suba hasta arriba, plegar esta losa y que vaya a buscar el sol y que entre, esto es norte, entonces que entre todo el sol que pueda acá, que rebote por todos lados y que baje a la planta baja en la parte más oscura. Eso también, en un principio decía, bueno, esto va a funcionar y realmente funciona. No es que acá hay un foco de luz, pero realmente no queda oscuro acá. Compensa bastante la entrada de luz que hay de este lado y de este lado. Y, y bueno, y ahí esas son como las decisiones grandes de la toma de partido y que nace de una, ¿cómo se puede decir? De una necesidad no de que quede alucinante, sino una necesidad mucho más primitiva, de que quede agradable el espacio, ¿no? Eh, y bueno, eso fue como la batería de recursos. Después, lo otro es el tema de la materialidad, que le decía, bueno, las paredes súper blancas por el tema de la luz, y también hay una cosa que estuvo buena, no sé, como divertida, es que como las casas tenían 3 metros, dije, bueno, hormigón visto, seguro, por un montón de cosas, y dije, bueno, las tablas de obra vienen del 330, tenemos re poco desperdicio, vamos a hacer el, el hormigón visto de tablas. Y tal, la tabla se ponían muy simples, se cortaban 30 centímetros y quedaban. Y después el piso también es de tabla, de maciza, de eucaliptus. Y bueno, nada, queda este juego del pavimento con el cielo raso, ¿no? Que son tablas, son líneas, y también eso creo que ayuda un poco. Y bueno, estas son fotos de... Esto es el hueco de planta baja mirando para arriba, ¿no? Como, bueno, también como súper importante para mí que fueran pocos elementos, que sea lo blanco, el hormigón, la madera y ta. Por lo mismo. Esta es la ventana de arriba de todo, donde la ventana norte, donde entras luz. Ahí hay, en realidad, nosotros tenemos como un escritorio de arriba y tenemos un tema que entra mucha luz y se distingue todo. Los lomos de los libros se están distinguiendo todo. Las fotos duran poco porque entra mucha luz. Y bueno, es algo que nunca te pensás que eso puede pasar, ¿no? Y después, por último, les quería contar cómo surge la fachada, ese elemento único que resuelve bueno, lo que estaba buscando, ¿no? Que fuera un elemento
de que diera seguridad, porque no queríamos rejas, de que hiciera el tamiz, de no deje pasar el sol en verano y sin invierno, de que se abra, de que sea dinámico, que sea, no sé, contemporáneo, que sea un material noble. Y bueno, y acá el cuento es que cuando volví el viaje de arquitectura, me encargaron darle una lavada de cara a una casa que era del abuelo de mi mujer, y que es una casa que había proyectado Le Borgne. Le Borgne es un arquitecto que tiene muy poca obra, pero tiene obra como muy trabajada, ¿no? Tiene pocas casas, todo, y están buenísimas. Estaba muy vinculado a Torres García, entonces una casa que estaba llena de obras de arte, digamos, rejas como esta, murales, divina la casa. Y, y bueno, nosotros con mi mujer teníamos que dar una lavada de cara, así que nos pusimos a pintar, a lijar, contratábamos gente para hacer el reciclaje de los baños. Y bueno, y ahí pasé bastantes semanas y una de las cosas que me impresionaron fue las cortinas de enrollar de esta casa, que eran cortinas de enrollar de madera, que eran bastante común en esa época y que ahora se dejaron de usar. Estas cortinas de enrollar vos las abrís, como toda cortina, se abren, cuando las bajás quedan todas cerradas, las lamas horizontales, pero cuando vos le seguís dando la cuerda, quedan así como está en la foto, las lamas se ponen horizontales. Perdón, cuando cierran todas las lamas quedan verticales, cerrando todo, queda opaco. Pero cuando le seguís dando con la cuerda, quedan horizontales y quedan así como está en la cuerda, en la foto, perdón, como una celosía. Y esto genera como realmente una luz difusa, algo que era muy lindo, que vos estabas adentro, podías ver perfectamente para afuera, oscurecía un poco el ambiente, pero no del todo. Estas son fotos de afuera y estas son antes de lijar, ¿no? Y bueno, a raíz de eso me empecé a tomar como esto como una referencia directa a lo que quería. Y después también vi una casa una obra de Guaroquici, que es esta, que también ahí como que terminé de tener la conclusión de que la piel tenía que tener un espesor, que eso es creo que es importante, por muchas cosas, porque cambia y porque, bueno, genera el efecto ese del sol, ¿no? Que es muy importante. Entonces, esta obrita de Guaroquici es muy linda la anécdota. Una familia con un abuelo, un matrimonio y unos hijos le encargan esta casa en los 80 y él hace esta azul, la azul acá, y después en el 2011 por ahí se había quedado solo la pareja, digamos, y le piden de nuevo a Guaroquici que haga digamos, el reciclaje, y bueno, Guaroquici hace esto. Y cuenta un montón de bueno, cómo cambió él y la sociedad, que tenía mucho más apertura. Y bueno, a mí me gustó como el efecto como del tamiz, ¿no? Y bueno, esto es lo que contaba la parte técnica que es increíble, pero funciona, que es algo que no tenés que abrir la ventana, que en verano realmente no entra el sol, que esto ya lo tienen súper visto, pero bueno, yo les cuento experiencia directa que realmente funciona. Está buenísimo cuando empieza el otoño y empieza a entrar el sol, y cuando empieza la primavera avanzada ya no entra más el sol, ¿no? Y no tenés que hacer nada, ¿no? Esto creo que es algo, esto y los aleros para las fachadas norte es como tendrían que ser, creo que habría que estudiarlos bien antes de descartarlos. Bueno, y la materialidad de esta piel, postiones, investigué que sea la misma madera de las cortinas de enrollar. Es una madera canadiense que se llama Douglas Fir. Es un pino de madera semidura, no es dura, sale mucho menos que el lapacho, es más blanda que el lapacho, pero se retuerce menos, la geometría aguanta. Y bueno, esto hubieran decisiones bueno, de por qué en algunos lugares, como en este, que no era totalmente necesario tener una piel, continuara, que bueno, eso hubo que meditarlo bastante, pero bueno, también era el efecto de la piel que continua y un único elemento que queríamos quería que pasara, ¿no? Y bueno, y estos movimientos que tiene, que cambia bastante.
Y bueno, estas son fotos como de adentro, que es lo que pasa un poco con esa piel, que parecido a lo de las cortinas de enrollar, que es lo que, bueno, que pasa más de noche, que no es ningún impedimento nunca de vista, siempre puedes ver para afuera. Y bueno, y acá es un poco las casas ya con equipamiento, con vida, que bueno, quieras o no, es lo más importante, es que pues habitaron y funcionan. Acá está Joaquín jugando y me gustó esta foto porque será en invierno, no sé, en otoño, y el sol entra como del postigón, entra como a 4 o 5 metros para adentro. Y eso, cuando tenés después las cosas las ves que están en teoría, después funcionan, está buenísimo. Y bueno, este es el escritorio que le decía, que bueno, de todo eso súper limpio, es un poco de alguna forma por qué la confirmación de que hay que hacer las cosas lo más simple posible, porque después nosotros nos ocupamos de cargarlas de un montón de otras cosas. Y bueno, después acá los chiquilines colonizando ese espacio de la escalera y yo qué sé, y tal, y la luz ahí que bueno. Y tal, este es el fondito, que no sé cómo crece Es increíble cómo crece ahí toda la vegetación. Abajo están los cimientos y la casa demolida original, ¿no? No sé cómo, pero crece mucho. Esta es la fachada de atrás, que quedó súper. Que está, bueno, otra de las cosas bueno, que hay que darse cuenta que el hormigón es rústico y está bueno que así se exprese. Y está. Bueno, Oh, se te fue de los 40 minutos, me prometiste 40 minutos y se te fue un poquito. te dije que se me iba más, pero además me hiciste hablar más, Rafa. Che, no, está bárbaro, está buenísimo, Fonchi, el relato sobre todo de las obras y las obras, ni hablar, pero me parece que está bueno la estructura esa de mostrar en realidad el objeto construido y después empezar como los pasos para atrás, como para mostrar esas decisiones, digamos, de proyecto. Claro, Realmente creo que está bueno porque eso, efectivamente, como darle espesor a las decisiones y ese permanente camino de limpieza, digamos, sobre todo cuando se trata de vivienda, ¿no? Hasta cuando conoces al destinatario final, la vivienda se va a ensuciar, digamos. No tenés chance de que no se ensucie, que no se complejice. Entonces, durante todo el proyecto es como una permanente búsqueda, me parece, a la limpieza y me parece que eso, en ese sentido, la simplificación, me parece que en eso está buenísimo, como el cuento y todos los dibujos que fuiste mostrando y todos los insumos que va teniendo el proyecto, ¿no? No solo de dibujos, sino de visitas, de proyectos anteriores, de aprendizaje continuo mirando otras arquitecturas. Me parece que en eso está bárbaro. Nada, agradecerte nuevamente, saludarte de cumpleaños, que me dice el Fede Güenjo que es tu cumpleaños hoy. sí, hoy el No combo vamos a completo, pasar pero por bueno, no cantar. se podía postergar más, Rafa. No Muchas te vamos a gracias. cantar por Zoom, no vamos a pasar por esa pésima experiencia, pero nada, saludarte y agradecerte nuevamente, Bueno, obviamente, por la muchas generosidad gracias. de Bueno, para mí la mostrarnos verdad esto. que está buenísimo esto de compartir, porque cuando me dijiste de la charla, es como que, bueno, decís, bueno, pero ¿qué voy a contar? Y cuando empezás a pensar, es tantas horas dedicadas, ¿no? De todo esto lo que les contaba, de reuniones, de decisiones, de peleas, que bueno, que un poco traté de transmitir eso, ¿no? Que no es que llegas al estudio y te pones, que es muy lejos de eso, ¿no? Y de diseñar y después, bueno, no, es casi que un continuo intercambio con todo el mundo y bueno, y dije, bueno, la verdad que sí puede estar bueno compartir un poco eso. Así que nada, yo soy Bien, el agradecido, Rafa. Y bueno, espero que les haya servido algo de ahí de, seguro, de los seguro que sí. cuentos. Seguro que Y sí. nada, estoy a las órdenes por Bien, cualquier cosa. bien. Abrimos un ratito de preguntas o alguna cosa que quieran, comentarios, quieran hacer?
sáquense el Para silenciador. hablarte un y poco más pueden alto, que estoy con contar. sonido ambiente. No, nada, que habilitaba un rato de preguntas o de Bien, consultas que tengan para conversar un poquito. claro. Y cerramos. Bueno, vamos, anímense, che. No, yo quería acotar algo en esto que el Rafa también comentaba, y sobre todo para la instancia del curso en el que estamos trabajando también en este contexto ANB y sobre una redensificación de ciertas zonas de Montevideo. Nada, esto muy ilustrativo también, tus relatos en los tres proyectos del tema, como decía, de los estudios de factibilidad o de viabilidad, ¿no? Que nosotros un poco en la primera parte del curso les insistíamos a los gurises de probar cuáles son la mayor aprovechabilidad de los terrenos. ¿Qué me trae eso? ¿Qué contras? ¿Qué cosas me trae a favor? ¿Dónde tengo que ceder? ¿Hacia dónde quiero apuntar? Y cuáles son las decisiones que eso atrae o hay que descartar? Y que justamente esto implica pruebas, y muchas pruebas, y quizás volver a la primera o evolucionar una idea, y que no es que el proyecto final sale desde el primer dibujo, ¿no? Y eso me parece que estuvo como súper bien ilustrado en los relatos, y que es así además. Así que me parece que me parece que, no sé qué opinan los estudiantes que están ahí todos tras la cámara oculta, pero me parece que fue como súper ilustrativo en ese sentido. Sí, está bueno eso que decís que, a priori parecería que si vas a hacer un edificio de viviendas como para vender, tenés que usar el mayor aprovechamiento, y a veces es así, ¿no? Pero a veces no es lo mejor. Bueno, en estos dos casos bueno, que les contaba, no fue así, y salieron bien, y fueron súper rentables, y se vendieron bien. Eh, También hay un tema de eso, ¿no? De un poco dónde te parás, y seguramente cuando, no en todos los casos, pero cuando usás el mayor aprovechamiento, no quedan cosas que capaz que están buenas, ¿no? Y bueno, eso que decías, el tema de factibilidad, es una herramienta que creo que es crucial, ¿no? Es saber qué es lo que da ese terreno, y bueno, y estimar los costos, y estimar a cuánto se pueden vender los apartamentos, y bueno, y qué rentabilidad pueden tener. Es como algo que, que es una herramienta como Sí, toda para una parte muy poder... numérica de la arquitectura. ¿Eh? Toda una parte muy numérica de la arquitectura que capaz que a veces no se Claro, ve. sí, pero bueno, ahí se juega mucho, porque eso que hablamos, si vos vas con el mayor aprovechamiento, capaz que no tenés muchas chances de que, o bueno, no sé, pero tenés menos chances que el edificio responda bien, ¿no? ¿Qué fue? No sé si hay alguien ¿Más más. preguntas? ¿Consultas? ¿Un sonido de radio o se está escuchando bajo? No, creo que es un sonido de fondo de pared. No sé si Alfonso está ahí. Sí, Sí. estoy, ahora sí. Eh, todos estos ejemplos que has mostrado, bueno, para mostrar los casos, ¿ha ocurrido en algún otro trabajo que te haya pasado algo similar? Tener que pelear con el cliente o con lo de la agencia. Bueno, no sé si dice agencia, pero está, generar esta disputa para ver qué es lo rentable y qué es lo no rentable con otros proyectos, aparte de estos tres.
Sí, no me ha tocado no tener que pelear, en realidad. En general es siempre. Sí, sí, porque tenés que pelear con varias cosas. Cuando viene viste que pueden haber distintos clientes, ¿no? Eh, pero siempre vas a tener que empezar a pelear con la imagen que tenemos los arquitectos de que, de que hacemos las casas lindas y los dibujitos, ¿no? No. Primero tenés que pelear con eso, de que tenés la capacidad de ver si un terreno es rentable, si no es rentable, de ver cómo podés armarlo para que quede bueno y además sea rentable. Entonces ya arrancás, yo creo que arrancás medio peleando con eso, ¿no? Y bueno, y después eso es lo que le decía en un momento, que hay que tomar el guante, digo, yo no lo digo porque sea, yo lo digo simplemente porque me di cuenta que hay que hacerlo, no digo que lo pueda hacer bien, así o siempre, pero hay que tomar la responsabilidad en este tipo de edificios de que, bueno, somos nosotros los mayores responsables, ¿no? De que el edificio aporte a la ciudad y que solucione problemas. Entonces, en ese sentido, a tu pregunta, siempre hay alguna disputa con el cliente, ¿no? Casi siempre los clientes quieren como el mayor aprovechamiento en estos casos. Eh, y bueno, y lo ves en la ciudad, ¿no? Está lleno de los edificios esos que no digo que estén mal, pero que vos los ves que atomizan el padrón, ¿no? Y que bueno, que abrís una ventana y hay otra ventana súper cerca. Y hay de los otros que están súper ingeniosos, bueno, construyen un montón de unidades y lo hacen correctamente. Pero sí, creo que lo común, en este caso, los clientes que yo he tenido tenían como una intención de que el edificio estuviera bien. Eh, pero creo que se da que lo primero que van a mirar es la rentabilidad. Ellos hacen edificios para ganar plata, ¿no? Entonces, tenés que unir esos dos mundos y bueno, y siempre hay conflicto en esos dos mundos. Y también otra cosa, recomendás que siempre es bueno mirar alrededor, tanto como aquí te has sacado tantos ejemplos, mirando otras casas, otras viviendas alrededor con solo caminar por ahí. Bueno, sí, eso es sin duda. Viste que nosotros tenemos como la impresión, o yo tenía mucho la impresión bueno, las referencias siempre eran externas, ¿no? Exteriores, pero lo que pasa es que vos nunca vas a buscar una referencia de todo el edificio. Siempre es como decía Rafa, es como estás ahí queriendo solucionar algo y algo puntual, y bueno, y esas referencias puntuales acá en Montevideo hay para ver y poder solucionarlo. Y además no tiene nada que ver. Yo la experiencia esa que contaba de salir a la calle e ir a ver edificios caminando en Pocitos, es una experiencia que una vez que no es lo mismo que verlo iba a decir revistas, ¿no, Rafa? Pero ya no se ven revistas, son verlo, verlo en algún portal. eh, es totalmente distinta la experiencia. Entonces, capaz que digamos, el edificio o el elemento no estás alucinante, pero lo estás viendo ahí y hay algo súper importante que es que el tipo que lo hizo seguramente era uruguayo y se topó, lo hizo con el herrero de él, y se topó con los mismos problemas que capaz que un holandés que no tiene nada que ver, que capaz que tiene una empresa que se dedica especialmente a hacer barandas y elige un catálogo una baranda y listo, ¿no? Entonces, ahí me parece que tiene un poco el valor de ver las cosas que están en Montevideo. Obviamente, me parece que que es una obviedad, no, eso por un lado, pero no creo que sea bueno como quedarte en eso, ¿no? Me parece que eso lo tenés que adaptar a las necesidades que tiene lo que estás haciendo. Y si casi siempre surge una reinterpretación de ese elemento, ¿no? O ese recurso. Y que ahí me parece bueno, de alguna forma está como un valor agregado, porque el valor creo que es solucionar el problema, ¿no? Y si le puedes dar un valor agregado, me parece que está, que además después vas a quedar más contento y bueno, eso también cuenta. Bueno, gracias. Me hiciste acordar,
Hay un ejemplo, hicimos un reciclaje que está en la página, que acá en Cordón Sur, y vinieron ya, era otro cliente mucho más como armado, ¿no? Y era, bueno, acá salen 3 unidades de un dormitorio. Bueno, voy, lo empiezo a mirar y tal. El cuento es que salía una unidad de 2 dormitorios, salían 2 unidades de un dormitorio y una de 2. Yo con eso me gané digo, internamente, ¿no? Yo con eso, ellos quedaron copados porque digamos, con la misma área, metros cuadrados, ganaban, no sé, 20.000, 25.000 dólares más. Y yo con eso me gané poder intervenir en la fachada más libremente. ¿Viste? De poder hacer, decir, ¿viste? Que lo decía en un principio, ¿dónde me gasto la plata? Bueno, esta plata me la gané. Y bueno, me la gané en eso, rayando, decimos, pará, acá sale una de 2 y sale bien y todo, y ellos no se la esperaban. Ellos pensaban que la tenía re clara, que salía 3 de 1, y bueno, y ahí, y son esas como negociaciones, ¿no? Que capaz que si no hubiera pasado eso, no hubiera tenido tanta convicción como para plantear algo un poco más caro de lo que fue. Cuando refieren a eso de cuando hablan de en este terreno salen tantas viviendas, ¿se manejan con un área ya como predicha, ya definida, o es a criterio de cada uno? Sí, ahora nosotros tenemos como un área con muros de un dormitorio, de 2 dormitorios, y bueno, primero capaz que haces una planillita Excel y, y bueno, y vas sumando esas áreas, y bueno, un área de circulación, ¿no? Con muros, y ahí ya sacás algo como que es muy grueso, pero después tenés que ir al CAD y probarlo, porque es lo que te decía, después hay cosas que influyen mucho, que son los estacionamientos, que son los patios, que influyen mucho en la viabilidad de eso, ¿no? Pero sí que capaz que arrancás con una planilla de Excel, con las áreas de las unidades, que más o menos sabes que andan con muro. Entonces sumás, si querés probar de un dormitorio y 2 dormitorios, sumás esas 2 áreas más el área con muro de las circulaciones, que más o menos sabes que da, y ahí tenés un área por planta. Y esa área por planta la probás. Y bueno, y probás si es viable. Cuando son 2 unidades no es muy complejo. Cuando tenés más de 2, tenés 3, ya tenés que ver el puzzle y cómo lo armás, ¿no? Bien. Bueno, no tengo más que decir. Bien. Sería bueno que le pasara esa planillita a Fonchi, con las unidades del metraje ese de un dormitorio y de 2 dormitorios. Se las paso. Si vieras en el curso tenemos unidades de 2 dormitorios que tienen 100 metros, unidades de un dormitorio que tienen 75 metros. No me quiero imaginar. No me quiero imaginar porque realmente ahí 1 metro cuadrado es muchísimo. Y se repercute en todo, ¿no? Es como que partís de lo mínimo que te marca la intendencia, la agencia, perdón. Y bueno, yo me manejo con un poco más de eso, sí, bastante más, pero siempre esa referencia está, ¿no? Y no te podés alejar, pero además si te alejás, se te va todo al demonio. Más en estos de la agencia, ¿no? Seguramente Sí, claro. que en otros lugares seguramente tengas más margen, pero en esto de la agencia estoy hablando que realmente 1 metro cuadrado te cambia bastante. Claro. Pero bueno, como todo, me parece que está bien que sea así, ¿no? Que haya cierta flexibilidad para que experimenten. Seguro. Pero sí, eso es un ejercicio. Una de las cosas que pensaba también, digo, el armar, en estos proyectos, el armar la planta, cuando ya lo tenés medio armado el edificio y empezás a rayar la planta, es como
que tiene que ver y no tiene que ver con esto que hablamos, pero un poco sí, de que está súper acotada el área que tenés de las unidades y de la circulación, empezás a ver posibles escaleras, posibles formas, no sé qué, y eso como armar un puzzle que te lleva unos días y que tiene como un puzzle que tiene varias soluciones, pero tiene un conjunto de soluciones que son mejores, ¿no? Y bueno, y me parece que como que tenés que encontrar eso y ese conjunto de soluciones son mejores, pero creo que ese conjunto de soluciones son mejores, no son alucinantes. No, no en estos proyectos, ¿no? Son mejores, solucionan el problema bien, pero, pero, pero como que lo que hay que apuntar es eso, ¿no? Que llegar a que realmente un conjunto de plantas resueltas que te das cuenta que funcionan bien. Hay otras que no, que aunque cierran, no tienen problemas. Bueno, capaz que lo tienen. Marcos, ¿o alguien más ahí quiere hacer una pregunta, alguna consulta? Hola, sí, buen día. ¿Me escuchan? Hola. Sí. Sí, perfecto. ¿Qué tal? Bueno, gracias por la charla, por el tiempo. Mi pregunta tiene que ver con esto cuando hablabas del espacio del plus y de la flexibilidad también. Si pensás que esto de la pandemia, que la gente pasó mucho más tiempo en su casa y el teletrabajo también, que por ejemplo yo lo estoy viviendo, si pensás que eso, ¿cómo puede repercutir tanto en la exigencia de los clientes como en el ámbito inmobiliario, digamos? Buah, está buena. La verdad no me lo puse a pensar directamente. Lo que sí veo es que la gente está yendo, eh, tomó. Bueno, nosotros veníamos con el valor de la casa como tipología en Montevideo bajando por un tema de la seguridad, ¿no? Y bueno, creo que con esto cambió y la casa empezó a subir el valor y bueno, está bajando en algunos tipologías de edificios, pero eso es como un dato, creo, de la realidad, se están haciendo muchas casas y eso viene a lo que preguntabas, es como la gente vio que quiere un espacio exterior y me parece que quiere más espacio y además quiere espacio exterior en su casa, que es, bueno, creo que es muy importante siempre y con esto de la pandemia se agudizó. Eh, yo creo que a las cosas que les mostré y que en general me parece que hacer un apartamento, hay que pensarlo bien, hacer un apartamento que no tenga un espacio exterior, ¿no? Yo ahora creo que a tu pregunta me parece que sería bueno que cambiara eso de que no hubiera apartamentos que no tuvieran un espacio exterior, ¿no? Eh, eso, yo no sé, desde el principio siempre lo planteé como una premisa, ¿no? Como una cosa de que tiene que haber, la agencia te lo pide, además, pero te pide un espacio exterior muy chiquito. Entonces, creo que eso, que espero que cambie en sentido de que realmente vos ves edificios que vos decís, pero ¿qué te costaba hacer una terraza, un balcón, ¿viste? Que son todas fachadas planas, con ventanitas, son edificios de ahora, ¿no? Y, y bueno, creo que sería bueno que eso cambie, ¿no? Obviamente en algunos momentos no podés por cómo es, pero en la mayor de los casos sí podés, ¿no? Y tal, hay un tema de que si eso se paga o no se paga, y bueno, capaz que ahora se paga más, ¿no? Por el tema de la pandemia. Y ya no hay tanta duda de esas áreas semicubiertas bueno, que después el cliente las va a pagar. ¿Algo más? ¿O lo liberamos? Y comentamos lo del martes. ¿No? Bueno, capaz que ya entonces te liberamos de esto a cuenta de repente una visita, capaz que la próxima es una visita de obra o
o cuando ya el semestre que viene que volvemos a la facultad, de repente sacamos el proyector de diapositiva y te invitamos a que vengas al taller un rato y tenemos la conversa. Así que podemos tener la misma conversa, incluso con alguna otra cosa que haya surgido en este tiempo de aquí al año que viene. Pero nada, gracias otra vez. Bueno, bueno, nada, muchas gracias. Y sí, quedan las órdenes, Rafa. Dale, impecable. Muchas gracias. Dale. Muchas gracias. Bueno, Gracias. abrazo Muchas para todos. gracias. Chau. Saludos.